Mi siguiente invitado es el abogado Alfredo Vallarino Alemán, abogado pues, del caso Furia. Alfredo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Saludos. A ver, Ante todo, novedades en este caso, un caso bastante particular y peculiar. bueno, lo primero que quiero aclararte es que yo recibí una queja de colegas que Sí, están en el caso Furia. Yo personalmente no estoy, lo recibo a título de presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas. sí. Y la queja que se recibe es porque el fiscal Emeldo Márquez está haciendo una solicitud para derivar el caso a causa compleja. ¿Qué significa eso? Esto ha sido una práctica que empezó desde el nefasto ejercicio de la conducta de la ex procuradora Kenia Porcel, en donde aquí lo que querían hacer cuando querían mantener medidas cautelares, detenciones o algo sobre las personas, era simplemente que un fiscal agarraba, se pasaba años instruyendo un expediente y después que pasaba años venía y decía, necesito más años, necesito que me declaren esto causa compleja. Mira, para investigar un caso de armas, ¿verdad? En donde Sí. supuestamente un fiscal, cuando ordenó detenciones, cuando ordenó medidas cautelares, y aquí yo quiero que se entienda esto porque uno de los implicados en el caso es ni más ni menos que el señor Rolando López, que como Sí. tú sabes yo no tengo ningún tipo de aprecio por esa persona. Ni Omar Pinzón. Entonces, es correcto, hay varias personas ahí que no son de mi agrado. Y de hecho, en muchas ocasiones, un fiscal puede darse el lujo de retrasar expedientes para ayudar a personas a no llegar a juicio, sino en 4 o 5 años. Y eso es una preocupación que ya tengo. Pero adicional a esto, en todo proceso, y hay que reconocerlo así, hay gente que igualmente tiene gente vinculada que tiene algún grado de responsabilidad y tiene gente que no va a tener un grado de responsabilidad como inicialmente lo planteó la Fiscalía. Entonces, lo que te dice la norma a ti es que todo el mundo tiene derecho a un juicio en tiempo razonable. Claro. Si tú le aplicas una detención a una persona, si tú le aplicas una medida de que no puede salir del país, si tú agarras y empiezas a decirle no puedes salir incluso hasta de tu casa, tú empiezas a tener esa medida y la aplicas por 5, 6, 7 años, ya no importa si la persona salió culpable o inocente, cuando terminó el proceso, ya tú hiciste un daño que es irreparable. Irreparable. Entonces, es irreparable porque se están aplicando medidas cautelares y los jueces de garantía tienen que pararle este juega vivo a los fiscales. Porque este fiscal tuvo ese expediente antes de hacer ningún tipo de imputación ni de solicitar medidas cautelares ni detenciones. Él tuvo ese expediente cerca de 2 años en esa fiscalía. Entonces, no es que nada más tuvo 6 meses para investigar, es que aparte de los 6 meses, 2 años. Entonces, quiere ir a pedir causa compleja para que agarren y cuando le digan causa compleja, yo quiero 1 año y medio, 2 años más, 3 años más para investigar. Claro. Para después de esos 3 años, que venga a que le fijen una audiencia intermedia 6 meses después, para que después agarren y para fijar juicio oral, te digan son 2 años más para juicio oral. Porque aquí los únicos juicios orales que son rápidos son los que son aplicados a Ricardo Martinelli. Sí. Pero todos los otros juicios demoran 2 años para fijarse. Entonces, cuando ese fiscal va a ir mañana a solicitar causa compleja, le está diciendo al país, yo quiero que este caso no se decida antes de 4 o 5 años. Porque eso es lo que va a terminar pasando cuando él agarra y extiende ese tiempo que está ahí. Pero Fernando, y aquí es donde el procurador y los jueces de garantía tienen que entrar a razonar. Yo siempre he dicho que la incompetencia que muestra un fiscal cuando después de años solicita una causa compleja, un juez tiene que revisar bien ese expediente y decirle, ¿para qué usted necesita una causa compleja? A ver, ¿qué necesita usted probar en un caso en donde usted está diciendo que hay posesión ilegal de armas o tráfico ilegal de armas? A ver, ya tiene el arma. Ya le dijeron los peritos si dispara, si no dispara. Ya le dijeron si es arma de guerra o no es arma de guerra. Ya le dijo a aduanas cómo entraron las armas. Ya la DIAS contestó quién tiene permiso y quién no tiene permiso y a quién le hicieron creer que estaba correcto y a quién no. Ya contestaron los fabricantes del arma. ¿Qué otra
investigación tiene que realizar un fiscal que no pudo hacer en 2 años y medio. Claro. Porque lo que yo te estoy diciendo se recoge en 1 mes y medio, en 2 meses de investigación. Entonces, un fiscal que tuvo un expediente 2 años, después lo tuvo 6 meses, y ahora sometes a personas a medidas cautelares y a detenciones domiciliarias y a impedimentos de salida, y tú, fiscal, le dices, yo voy a aplicar esas medidas, pero no te voy a dar el derecho de llegar a juicio, porque es que el legítimo derecho de defensa solamente se hace efectivo si tú me permites llegar ante el juez a discutir si soy culpable o no culpable. Pero si tú me pasas retrasando ese expediente, que ellos constantemente dicen, las defensas retrasan expedientes. El cuento de las vainas dilatorias. Claro, dicen que son tácticas dilatorias de los abogados, pero lo que en realidad sucede es que tú tienes fiscales que se pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años con expedientes como el de Odebrecht. Ahora con este expediente, 6 años pasó el expediente de Odebrecht, ellos haciendo toda la dilación que ellos querían, porque eso se pasó en la fiscalía. Y luego, cuando llega a juzgado, por supuesto que empezamos nosotros a meter entonces nuestros reclamos, nuestras incidencias y tal y cual, y por eso es que los casos se caen, es cuando llegan a etapa de juicio. Pero es inconcebible que la fiscalía esté diciendo que hay prácticas dilatorias. Mira, cuando un juez, y esto es importante que la población lo sepa, cuando un fiscal va ante un juez y le dice que tiene suficiente para detener a una persona sin haber ido a juicio, el fiscal ese día le dijo al juez, yo tengo un delito probado y tengo la vinculación de la persona. Si no, no puede solicitar ni una sola medida cautelar. Entonces, si un fiscal hace 1 año le dijo a un juez que ya tenía el delito probado y que supuestamente ya tenía, según él, la vinculación de la persona, ¿para qué necesita 2, 3 años más para investigar si él, el día que se paró ante un juez a solicitar medidas cautelares, ese día le dijo que él ya lo tenía aprobado? Y Fernando, en estas cosas, cuando un fiscal dice a veces yo quiero investigar más, y se va a la población y le dice, sí, porque nosotros queremos tratar de llegar al final tal y cual, con ciertas personas muy particulares, y yo tengo mis sospechas, pero me las voy a reservar, con ciertas personas muy particulares, una forma de ayudarlo es simplemente no llevarlo a juicio. Claro. Porque para el que es culpable, para el que de verdad tiene que enfrentar el juicio, que no lo lleve a juicio en 5 años es darle una vacación de 5 años. Claro. Porque si tienes los elementos, llévalo allá y sácalo culpable. Y si la persona es inocente, sea o no mi peor enemigo, que así se lo declaren en juicio también. Pero un fiscal que se la pasa huyendo a audiencia, porque eso es lo que hacen, huir audiencia a través de la declaratoria, de solicitar la declaratoria de causa compleja, completamente irracional. Y yo pienso y espero que para mañana los jueces de garantía se pronuncien diciéndole a una fiscalía, ustedes, este tema de causa complejo no es un relajo, no es un chiste, no es un juego, no es algo para que ustedes lo agarren cada vez que ustedes ineficientemente trabajan un expediente y agarran y nos vienen entonces a nosotros a pedir causa compleja y a mantener a todo el mundo con medidas cautelares violando toda suerte de principios procesales. Para eso hay que hacer una audiencia, supongo, y debe haber abogados de la defensa para que se dirima si es causa compleja o no, ¿no? Es correcto, tiene que haber una audiencia, pero ¿qué pasa? Normalmente la fiscalía, como en esas audiencias de control, el juez no conoce el expediente, todavía no se le presenta el expediente, lo que hacen estos fiscales es hacer un drama diciendo que ojalá la defensa también se pare bien, porque hay una responsabilidad de la defensa en eso, claro. Pero los fiscales hacen un drama fiscal, lo que pasa es que aquí tenemos una multiplicidad de imputados y tenemos muchos casos y tenemos cosas que son que tienen impacto internacional y entonces por eso nos hemos demorado en hacer una investigación y por eso requerimos más tiempo y nosotros nada más tuvimos 6 meses, pero lo que no le dicen al juez, y yo espero que sí se lo diga a la defensa, es que él no tuvo 6 meses con el expediente, tuvo 2 años más con el expediente. Claro. Que él pudo haber tenido 5, 6, 7, 8 años investigando antes de detener.
Pero cuando él detuvo a una persona, cuando él aplicó medidas cautelares, le dijo al juez que ya tenía el delito probado y que tenía los elementos para vincularlo. Entonces, ¿para qué necesitas más allá de los 6 meses? Claro. Y aunque sea o tenga algún componente internacional, el supuesto delito, ¿qué es lo que tú en 2 años y medio no pudiste mandarle un oficio a alguien para que te contestara un fabricante o no? ¿O para qué más? Ya te digo, tienes el perito que te dijo si es arma de guerra o no es arma de guerra. Claro. Tienes la DIAF que te dijo si había permiso o no había permiso. Todo lo tienes ahí. Entonces lo que tú quieres es dilatar el expediente. Y esto, desde la Fiscalía, definitivamente que es una práctica dilatoria. Así es. Alfredo Vallarino Alemán, abogado, presidente de los abogados penalistas, pues, hablando de este caso y de estas prácticas dilatorias de parte de la Fiscalía. Don Alfredo, como siempre, un placer. Saludos. Saludos.